Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos acá en Atena Digital, en este su programa Atena Entrevista. Y como todas las noches, nos hemos propuesto salir todos los días a partir de las 7 de la noche y estamos trayendo entrevistas de actualidad, temas de coyuntura, temas que nos puedan a todos nosotros como abogados, como estudiantes de derecho, vernos interesados en el quehacer jurídico, en el quehacer doctrinario, jurisprudencial. No se olviden que nosotros, como centro jurídico, Atena, que es un centro jurídico de capacitación y de investigación, tenemos unos cursos. Tenemos el día de mañana un curso de derecho laboral, suspensión temporal y despido, muy interesante. Cualquier cosa, ahí tienen el número de WhatsApp, lo tienen en la parte superior, también tienen el correo electrónico. Y además también contamos con un curso de seminario, un curso sobre tesis de derecho. Mañana también tenemos una transmisión en vivo sobre tesis de derecho. No se olviden de vernos mañana. Mañana vamos a tocar el tema de planteamiento del problema. ¿Cómo se plantea un problema en una tesis de derecho? Nosotros nos involucramos con el quehacer jurídico, por eso tesis de derecho, no tenemos especialidad en otras ramas o en otras ramas de repente de la investigación. Eh, por eso es que los invitamos siempre a seguirnos, darle like, compartir las transmisiones. Siempre han sido para nosotros un motivo de impulso que ustedes nos sigan, que ustedes nos den like, que ustedes compartan, que ustedes sigan siguiéndonos, porque así podemos seguir llegando a más personas, podemos seguir llegando a más peruanos, podemos seguir llegando a todas aquellas personas que nos puedan estar visualizando. Me informan que hay unos pequeños problemas un poquito de transmisión, de internet. Ustedes saben que en estos días todos nos encontramos copando las redes sociales, no podemos salir, hay aislamiento obligatorio, eh, pero lo importante es que estamos acá. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Hoy tenemos al doctor Sergio Chávez Panduro. Lo hemos invitado a él, al doctor Sergio Chávez Panduro, una pequeña breve presentación de él. No hace falta de repente presentarlo mucho, él es conocido por muchos de ustedes. El doctor es abogado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Es maestro en Derecho Penal y Derecho Constitucional por la Universidad Mayor de San Marcos. Y lo hemos traído a él para hablar sobre un tema de su especialidad, que es el tema de los delitos de corrupción de funcionarios que hoy están de moda, que hoy vemos alcaldes metidos en problemas de corrupción de funcionarios. Vemos de repente algún funcionario del servidor público, algún policía, vemos alguna persona que se apodera de algún patrimonio del Estado. Vemos alguna persona, algún policía que de repente cobra una coima. Entonces, hoy el delito de corrupción de funcionarios se ha puesto en una vigencia absoluta. Entonces, para que nos comente sobre estos delitos de corrupción de funcionarios, qué delitos se pueden cometer, cuál es su configuración típica, cuáles son los artículos de repente aplicables, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, lo hemos traído al doctor Sergio Chávez Panduro. Doctor Chávez Panduro, muy buenas noches, ¿cómo está? Lo saluda Ronald Atencio de su programa Tele Entrevista. Muy buenas noches, doctor Ronald, de Atena Digital. Para mí realmente es grato estar en esta oportunidad con cada uno de ustedes y abordar uno de los temas que son bastante interesantes y preocupantes en la actualidad, como vienen a ser los delitos de corrupción de funcionarios, cuya denominación también es delito de infracción del deber o delito como contra la administración pública, como se encuentra ahí tipificada dentro del Código Penal. Doctor, nosotros como país, como Perú, somos uno de los países que tiene una alto índice de corrupción de funcionarios. Ha salido inclusive un último informe donde no nos pone tampoco en un muy buen escenario en los delitos de cara a la corrupción de funcionarios. Vemos a muchos exfuncionarios, muchos expresidentes procesados, muchos excongresistas, ministros. Entonces, vemos a muchas personas involucradas. ¿Cuáles son las principales figuras típicas que usted nos puede comentar que en esta coyuntura de cuarentena o en estos momentos son de mayor interés para nosotros, para los abogados, para los estudiantes de derecho, para los fiscales, para los jueces?
¿Cuáles son estos tipos penales? Porque los tipos penales son muchos, pero ¿cuáles serían los de mayor relevancia, doctor? Claro, muy bien. O sea, los de mayor relevancia ahora en estos temas de cuarentena son básicamente tres delitos. Tres delitos que Excelente, se dan tres. precisamente, sí, tres delitos precisamente en razón de la contratación indirecta, los procesos de licitación, los presupuestos que da el gobierno a cada uno de los gobiernos regionales, también a las municipalidades. Entonces, ¿qué vemos? Si se trata de contrataciones en las cuales el Ministerio Público participa y se ven irregularidades, y dentro de estas irregularidades vemos presuntos actos colusorios por parte de los extraneos, que finalmente son los proveedores, y los intraneos, que son los integrantes del comité de selección, o si no también en este caso el titular de la institución, si vemos un acuerdo colusorio para defraudar al Estado, estaremos hablando de un presupuesto del Código Penal, reitero, artículo 384 del Código Penal, que nos habla del tipo penal de colusión, sea en cualquiera de sus dos modalidades, colusión simple o colusión agravada. Ahora, Colusión, perfecto. Vamos al colusión. siguiente, vamos a dar solamente las pinceladas y luego vamos a regresar para hablar con la colusión simple y agravada, como usted nos ha comentado. Primer gran Claro. delito posible de comisión es la colusión. Perfecto. Uh-huh. ¿Cuál es el segundo posible tipo penal muy involucrado en estos tiempos? El otro tipo penal muy involucrado es cuando vemos a un funcionario y servidor público que se puede interesar indebidamente en algún contrato o en alguna operación en razón de su cargo, evidentemente para defraudar al Estado, ya sea patrimonialmente o sencillamente con un interés. Por ejemplo, es cuando en el caso de las canastas, correcto, en el padrón para tener a bien de rellenar a quiénes son los beneficiados, entonces si uno termina beneficiando a un familiar suyo o un pariente, estaríamos ante el tipo penal comprendido en el artículo 399, cuya denominación es aprovechamiento indebido del cargo o interés indebido. Ese sería el segundo tipo penal. Perfecto, excelente. Un tipo penal muy relevante en estos días, aprovechamiento indebido de cargo. El otro, El otro tipo penal estaríamos hablando, por ejemplo, el Estado dota o tiene que dar a los gobiernos regionales o a las municipalidades determinados presupuestos a efectos de que ellos hagan uso adecuadamente y lo puedan destinar, por ejemplo, para enfrentar este problema de la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Entonces, si ahí, por ejemplo, vemos que un alcalde municipal se apropia de una determinada suma de dinero o utiliza los caudales o efectos que estén bajo su administración o custodia, estaríamos hablando del presunto delito configurado creo que tipo penal que se podría configurar también peculado. peculado, sí, creo que estamos teniendo unos pequeños problemas La con la línea, transmisión. No sé si me comentan en interno a ver cómo vamos, si es que hay algún tipo de corte o algo, pero si no, no hay ningún problema. ¿Qué nos dicen las personas que nos están visualizando? Pero continuamos, vamos continuando. Si hay unos problemas técnicos, los vamos solucionando en el trayecto. Usted nos habló del ok. tipo penal de colusión, que los funcionarios hoy pueden cometer colusión, pueden cometer aprovechamiento indebido de cargo, o también el tipo penal de peculado. Peculado que Peculado. es apropiarte de patrimonio, de bienes del Estado. Uh-huh. Colusión. Primer delito que lo invito a que nos comente, el tipo penal de colusión. ¿Qué Uh-huh. entendemos por la colusión? ¿Qué se entiende por colusión? ¿Qué significa coludirte? Vamos, doctor. Okay. Coludirte significa ponerte de acuerdo para defraudar al Estado. O sea, finalmente, por ejemplo, una entidad pública se puede coludir con un determinado proveedor a efectos de adquirir determinado bien o servicio que finalmente, por ejemplo, no sea de calidad. O la siguiente situación puede ser de que este servicio o este bien definitivamente sea de un presupuesto menor, pero le da una figura de un presupuesto mayor en razón de que previo a ello ha existido, por ejemplo, un acuerdo colusorio. El tipo penal del artículo 384 de nuestro Código Penal hace una división de dos tipos de colusión. La colusión en la Excelente. modalidad simple y la colusión en la modalidad agravada. Esto es importante tener que entender. ¿Por qué? Porque a veces mucha de la población piensa que el tema de corrupción solamente está relacionado a temas pecuniarios, temas de dinero, y dejamos de lado, por ejemplo, figuras penales como los tipos penales de peligro, nada más. Entonces, por un lado tenemos la colusión simple, colusión agravada. Verbo rector del tipo penal de colusión simple viene a ser la concertación
viene a ser el acuerdo de voluntades existente entre los extraneos con los intraneos para defraudar patrimonialmente al Estado. O sea, lo que sanciona este tipo penal de colusión simple es el acuerdo existente, sin la necesidad todavía de la existencia, por ejemplo, de un perjuicio patrimonial. Ahora, en el caso de la colusión simple, los sujetos activos van a ser funcionarios y servidores públicos, pero como es un tipo penal de encuentro, se necesita la participación de un tercero, de un proveedor, cuya denominación a efectos penales es el extraneos. Entonces, tanto los integrantes de un comité de selección o los funcionarios del Estado tienen que coludirse, ponerse de acuerdo para poder defraudar al Estado. Esa es la colusión simple. En el caso de la colusión agravada tenemos... Lo detengo, lo interrumpo en la colusión simple. Entonces tenemos a un funcionario público que concerta con un extraneus, como usted lo dice, con un tercero, con un particular, con un proveedor, para ambos defraudar al Estado. En esta parte de la colusión, cuando el tipo penal habla, ¿no? Cuando el funcionario o servidor público interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquiera de las modalidades o adquisiciones o contrataciones públicas, etcétera, ¿no? Concierta con los interesados. Este interesado, este extraneus que concerta con el funcionario, ¿cómo a él se le sanciona a este extraneus? ¿Cuál es su configuración? ¿El que va a ser un coautor, un cómplice, un instigador? En el caso de los del deber no es una teoría muy importante de analizar autoría o participación en los delitos de corrupción de funcionarios, señalan de que la participación del extraneos no es una participación primaria finalmente, sino ellos tienen la participación secundaria, razón por la cual van a responder penalmente solo a un título, por ejemplo, de cómplice, sea cómplice primario o instigador. Jamás responderá un extraneus como autor de un delito de corrupción. ¿Y esto por qué? Porque ellos no tienen ningún tipo, por ejemplo, de funciones directas con el Estado, no tienen reglamentos de organización de funciones, directivas, memorándum, sino ellos sencillamente participan en los procesos de licitación, pero no pertenecen a la carrera administrativa, por ejemplo. O sea, ellos como que responden ellos los extraneos. Ellos responden como cómplices, ellos Como sea cómplice. cómplice primario o instigador, y hay tipo penal como el de colusión que necesariamente se tiene, como es un tipo penal de encuentro, tenemos que tener a funcionarios públicos que son los intraneos y tenemos que tener a los externos, los postores que finalmente son los extraneos. Ahora, hay una situación problemática y cómo probar la concertación, porque cuando yo me concerto con un funcionario público, yo soy un proveedor, esta concertación nunca la plasmo pues en un contrato, nunca la plasmo en un documento visible al público. Si yo voy con un funcionario y este funcionario va a sacar a la venta, por ejemplo, va a sacar una licitación de 100,000 mascarillas para la policía, estoy poniendo un ejemplo, 100,000 mascarillas para la policía, N95, que son las medias famosas ahí. Entonces, y yo me coludo con el proveedor. ¿Cómo pruebo ese acto colusorio? ¿Cómo pruebo ese momento de la colusión? Porque, como le digo, eso no está plasmado en un documento. ¿Qué criterios ahí se tiene que emplear? Claro. En los casos, por ejemplo, de los delitos de colusión en general, no solamente los delitos contra la administración pública, no solamente en el tipo penal de colusión, vamos a tener los temas de indicios, la prueba indiciaria. Entonces, por ejemplo, Excelente. el primer indicio de un tema de colusión es la irregularidad administrativa existente. Llámese, por ejemplo, que la empresa proveedora no se encuentra en el rubro para poder vender mascarillas. Quizás no se encuentra en el rubro de salud, sino se encuentra en el rubro de venta de llantas, por ejemplo, venta de alimentos. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un primer indicio irregular que no necesariamente tiene connotación penal. Lo otro, el factor de experiencia. Quizás esta empresa proveedora es la primera vez que está participando en un proceso de contratación. Sin embargo, cuando uno analiza, hay otros proveedores más en la empresa que tienen experiencia. Entonces, ahí tenemos otro indicio. Entonces, ¿cómo probamos el acuerdo colusorio? Finalmente, a nivel de investigación, un funcionario público siempre tiene que ser imparcial. Entonces, la regla a nivel de investigación, cuando uno ejecuta el levantamiento del secreto de las comunicaciones y finalmente el juez de investigación preparatoria declara fundado, uno hace una vinculación de llamadas. En esa vinculación de llamadas uno puede encontrar 5, 6, hasta 10 llamadas entrantes y salientes. Entonces, eso es un indicio de que eminentemente hubo un acuerdo previo.
Lo siguiente, en la mayoría de los casos siempre existe un depósito por parte del proveedor a los miembros del estado, de la entidad, a efecto de que finalmente sean los beneficiados. Entonces, lo que se hace es un requerimiento de ver si existe algún tema de depósito, ¿correcto? Entonces, Ya, ajá, si existe un depósito, de igual manera se tiene un indicio, ¿no?, de la existencia. Luego de ello, uno puede tener quizás las cámaras de video de algún lugar donde efectivamente ellos han tenido bien de reunirse, o tenemos el cuaderno de ingresos y salidas donde el proveedor finalmente visitó a estos funcionarios de la entidad. Entonces, todas esas situaciones marcan dos cosas importantes. Primero, parcialidad por parte del funcionario hacia una empresa. ya, En base a los principios. O sea, tiene que comportarse también en base a principios. Entonces, si vemos esta situación, tenemos indicios de presuntos actos colusorios que se han tenido a bien de dar. Y eso tiene más relevancia cuando vemos que finalmente la empresa proveedora no cumple pues con los requisitos, no está en el rubro. o, Entonces ahí tenemos un indicio de presunto acto colusorio, ¿no? o sea, que quede muy claro, porque a veces algunos creen de que el indicio no sirve, no es prueba, que el indicio es una mera conjetura, que quede claro que la prueba indiciaria es eso, prueba indiciaria que puede acreditar la responsabilidad penal sin ningún problema, ya sea para dictar una medida cautelar, prisión preventiva, mandato de comparecencia. La prueba indiciaria juega un papel fundamental, ¿no? Y ahí tenemos el acuerdo plenario, por ejemplo, 1/2005, ¿no? Donde se han establecido las reglas de la prueba indiciaria. Nuestro propio nuevo Código Procesal Penal textualmente también señala en el 158, inciso 3, digamos que la forma de aplicar la prueba indiciaria, ¿no? Entonces, y los indicios que usted ha comentado me parecen importantísimos, o sea, a tener en cuenta, ¿no? No tiene experiencia el Sí. postor, como usted dice, de repente hay depósitos, es tráfico de llamadas, la empresa no tenía experiencia, se dedicaba a otro rubro. Todos estos elementos va a llevar, todos estos hechos bases probados mediante unas reglas, ¿no? Va a llevar a la conjetura de que posiblemente estamos casi ante un posible acto colusorio. Ahora, ¿y qué tanto papel importante desempeñaría esta prueba indiciaria? ¿Nos puede ahondar un poco más ahí? Porque me parece muy importante, porque en la práctica no existe en el acto colusorio, pues como tuvimos manifestado hace un momento, un documento, un contrato, ¿verdad? Claro, lo que es cierto es que un solo indicio no configura de ninguna manera un hecho de connotación penal, ¿no? Porque tiene que ser una sumatoria de indicios que finalmente nos permitan entender de que algo irregular con características penales se ha tenido a bien de suscitar. Entonces, la primera irregularidad que uno ve es eminentemente el procedimiento que se ha tenido a bien de llevar a cabo, por ejemplo. Eso es una situación muy latente, ¿no? Porque finalmente se elige a una empresa proveedora que no tiene experiencia en el rubro, que no... Entonces, esa es una situación indiciaria que se puede dar. Ahora, todo funcionario público, por ley mismo, la ley de contratación con el Estado, tiene que comportarse en forma imparcial. ¿Qué significa esto? Que no tiene que tener ningún tipo de preferencia, por ejemplo, por ninguno de los proveedores. Entonces, si uno encuentra llamadas existentes, si bien es cierto, solamente son vinculaciones de llamadas, ya nos hace entender la cierta parcialidad que tuvo este funcionario público a efectos precisamente de poder adjudicarlo con una buena pro a estas empresas, ¿correcto? Entonces, si a eso le señalamos depósitos, existe otro indicio que precisamente nos concierna a entender de que en todo acto colusorio siempre hay una entrega dineraria por parte finalmente de la empresa que va a ser beneficiada, ¿no? Entonces, esas situaciones conllevan finalmente en un primer momento a formalizar una investigación preparatoria y posteriormente a emitir un requerimiento de acusación. Si bien es cierto, no se encuentran plasmados en los documentos, pero sí las irregularidades son latentes. Por eso es que a nivel de investigación uno solicita rápidamente el íntegro del expediente de licitación. Y ahí a veces uno se da con la sorpresa de que ponen experiencias que en realidad no lo tienen, no están ni documentadas tampoco. Entonces, eso ya son factores a efecto de tener en cuenta que los indicios existentes nos permiten entender la colusión. Ahora, alguien diría, pero ¿cómo podemos tener en todo caso una certeza? Hay técnicas especiales también de investigación.
Por Ahí ejemplo, está, cuéntenos, cuéntenos. si uno sospecha lo que viene a ser la organización criminal de determinadas entidades que se encargan precisamente de contratar con proveedores a efecto de hacer contrataciones entre ellos, uno podría enviar a los agentes especiales finalmente para que puedan ver esta situación. Lo otro, las interceptaciones telefónicas, donde ahí, por ejemplo, uno sí encuentra las conversaciones en sitio. Entonces, estas son conversaciones en sitio, finalmente sí nos permiten tener mayor certeza de cómo se están dando, de qué forma se están ejecutando estos temas de acuerdos colusorios. Si no se tienen estas técnicas especiales de investigación, se tienen los indicios, reitero nuevamente, levantamiento de las comunicaciones, irregularidad en el proceso, levantamiento de secreto bancario, visitas a los lugares donde están trabajando los funcionarios públicos, con más adelante serán pruebas a efecto de emitir un requerimiento de acusación por un delito de colusión, por ejemplo. O sea, y acá, en la colusión, que le quede claro también a todas las personas que nos están viendo, no se requiere que el funcionario reciba algún tipo de dinero, algún tipo de ventaja, ¿verdad? Es el solo acto de pactar con el extraneus, es el solo acto de concertar, es solo acto de conversar. Y ese solo acto es colusión. ¿Es así, doctor? Sí, sí, en el tipo penal de colusión simple, lo que se reprime es solamente el acto de ponerse de acuerdo para defraudar al Estado. Ahora, dentro de ese acto de acuerdo hay muchas situaciones. Uno finalmente podría coludirse con la empresa, por ejemplo, de la esposa del funcionario o finalmente de la amiga de la esposa del funcionario. Entonces ahí, por ejemplo, tema económico quizás no exista, pero sí estamos viendo un tema de favorecimiento por tema de amistad, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. claro, entonces eso no significa, si uno dijera que necesariamente todo acuerdo colusorio fuera de carácter económico, esos tipos de acuerdos, por ejemplo, no estarían configurados penalmente. De acuerdo entre funcionarios y proveedores, ya se configuraría el tipo penal. Ahora, Diferente, ajá, sí, diga, termine. diferente con el caso de colusión agravada, porque en el caso de colusión agravada, sí la exigencia del tipo penal es que exista, por ejemplo, una defraudación de carácter económico, una defraudación de carácter patrimonial, que uno finalmente va a tener ello cuando se hace una pericia contable. Ahora, ahí hay que entender algo importante también. En el perjuicio patrimonial no solamente es al momento de la ejecución finalmente del pago o cuando la institución ha pagado, sino que incluso el tema del perjuicio económico a través de una pericia se va a dar con las horas hombres trabajadas, con la inversión de tiempo que se ha dado precisamente para hacer las convocatorias, para ya estar ejecutando las obras. Eso también va generando perjuicio de carácter Ah, económico que finalmente los peritos ahí me parece importante lo que usted está comentando y lo corto para que usted profundice. Ok. Existe una casación, si mal no recuerdo, es la de Piura, donde establece que efectivamente para acreditar en la colusión agravada el perjuicio económico requiere una pericia contable. Eso es lo que ha establecido una jurisprudencia muy conocida por ahí. Entonces, ahora, y normalmente el perito contable, el perito contador, el especialista en la materia, el contador, hace una cuantificación numérica normalmente entre lo que cueste el bien, cuánto cuesta en el mercado, cuánto salió a la licitación, y en base a eso establece el posible perjuicio. Entonces, si las mascarillas en el mercado estaban a 100 soles y esta persona le vendió a 120 soles, ahí estamos hablando de 20 soles de perjuicio económico y no importa el monto. Pero usted nos está comentando un dato interesante que no lo había visto usualmente, pero me parece interesante que el perjuicio no solamente va a ser eso, ese adicional económico, sino también el perjuicio está en el uso, en el uso del tiempo, en el uso de recursos, actividad física, horas hombre, todo eso. ¿Qué tanto es así? ¿Qué tanto se está imperando esa situación? Porque no lo he visto mucho, no muy usual como criterio de colusión agravada. Explíquenos, por favor, doctor. Claro, lo que pasa es que a efectos, por ejemplo, de cambiar la colusión simple a la colusión agravada, nosotros necesitamos una pericia contable, donde nos señala, por ejemplo, exactamente cuánto ha sido el perjuicio ocasionado del Estado. Hay un Ya. perjuicio que es un perjuicio netamente económico, pero hay daños también en el tiempo o horas hombres laboradas por parte finalmente de la institución.
llámese en la etapa del estudio de mercado que estuvo realizando, el tiempo que ha tenido a bien de ejecutarse, prepararse, la selección mismo de los integrantes del comité de selección, el hecho de tener que poner a través del OCE el tipo de convocatoria que se va a llevar a cabo, también lo van sumando a efectos, por ejemplo, de un daño económico finalmente en tiempo que se ocasiona al Estado. También se evalúa dentro del daño efectivamente de carácter patrimonial el perito lo va a tener a bien de plasmar, ¿no? Ahora, eso obviamente es un menor porcentaje, pero siempre también pueden cambiar ese tipo de colusión simple a esa modalidad grabada por el tema de tiempo que se ha tenido a bien de plasmar en determinados procesos o contrataciones, ¿no? Perfecto. Y entendemos que esta colusión ya casi para ir casi cerrando con el tema del tipo penal de colusión, me interesa que usted nos comente sobre que esta modalidad de practicar la colusión es en una adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios. O Uh -huh. sea, la colusión se desarrolla tanto en la adquisición de bienes, ¿correcto? O en la Uh -huh. contratación pública de alguna obra o algún servicio. O sea, prácticamente cualquier actividad que desarrolle el Estado. ¿Qué tanto nos puede comentar de eso? Sí, por supuesto. Dotar a la población de bienes y servicios que sean de calidad. Y para dotar los bienes y servicios de calidad hay que hacer adquisiciones, hay que hacer contratos, hay que tener a bien de realizar servicios, hay que hacer operaciones finalmente para dotar a la población de lo que son los servicios y bienes de calidad. Entonces, en un proceso normal, que no sea un proceso de contratación directa, vamos a tener 3 etapas, por ejemplo, los actos preparatorios, el otorgamiento de la buena pro y la etapa de ejecución contractual. Entonces, en la primera etapa, que es el tema del estudio de mercado, ya sea para la adquisición de bienes o para la adquisición de obras, ahí podrían existir temas de acuerdos colusorios también. O sea, el acuerdo colusorio no es otra cosa de ponerse de acuerdo para hacer un comportamiento irregular a lo que finalmente está establecido. Por ejemplo, en ocasiones se han dado situaciones donde en el estudio de mercado finalmente nunca se ha ejecutado porque en esta primera etapa ya la entidad del Estado había pactado previamente con determinada institución a efecto Mm, precisamente de que ellos van a ser los que van a participar dentro de este proceso. Es más, ellos incentivan a esta empresa a participar con el proceso. Finalmente, en sus declaraciones, en ocasiones, empiezan a señalar de que ellos no contaban con el factor de experiencia, pero sí se habían asegurado de que ellos iban a ser finalmente los beneficiarios y que todo estaba ya sumamente arreglado. Entonces, ahí, por ejemplo, uno ve netamente un tema de acuerdo colusorio solamente en los actos preparatorios, ¿correcto? En el caso ya del otorgamiento de la buena pro es más común sin lugar a dudas, ¿no? Porque ahí ya se forma en los integrantes del comité de selección, son 3 titulares, 3 suplentes, pero finalmente los que van a tener que otorgar la buena pro son los 3 titulares. Entonces ahí la situación que comúnmente la Contraloría haya es cuando finalmente le dan, por ejemplo, como ganador a una empresa que no cumplía con determinados requisitos o presupuestos. Entonces, eso es una situación, por ejemplo, irregular que fácilmente uno ya empieza a investigar y detrás de las propias declaraciones existentes uno termina diciendo, ah, no, acá tuvo que haber existido algo para que finalmente la empresa proveedora o iba a ser el ganador, por ejemplo, de un proceso de licitación, así no cumpla con los requisitos existentes, ¿no? Entonces, es cerrando con... Sí, no, termine la idea. entonces, por ejemplo, esa es una situación también que se da. Ahora, le comento algunas situaciones, por ejemplo, respecto a los proveedores finalmente. Entonces, el factor de experiencia para un proveedor es interesante y va a depender mucho de la entidad. Las entidades saben que a efectos, por ejemplo, de adquirir bienes y servicios, no se va a adquirir pues de cualquier proveedor, sino previamente ellos se hace un pequeño estudio, por ejemplo, de ver cuáles son los que tienen mayor experiencia en el mercado para contratar con el Estado. Y esto evidentemente no toma mucho tiempo en sí a efecto de realizar este estudio respectivo. Entonces ahí, por ejemplo, se ve situaciones donde hay una empresa que finalmente postula, no cumple con ninguno de los requisitos existentes y ellos también presentan un expediente finalmente que va a tener que ser analizado. Y nosotros hemos tenido, le comento, la siguiente situación, que a veces uno analiza el documento de este expediente y nos damos con la sorpresa de que son expedientes que finalmente son irregulares. La persona que se indican ahí, por ejemplo, como cargo de un ingeniero,
ejemplo, tampoco es arquitecto. Entonces uno finalmente termina preguntándole acá al postor y le dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué acá ponen como experiencia a este señor? Y se han tenido respuesta como el siguiente, donde obviamente un proveedor no siempre son los que arman este expediente, sino tienen como empresa otras personas más que realizan el armado de este expediente. Entonces ahí, por ejemplo, nos han mencionado alguna ocasión cuando les preguntábamos finalmente quién ha sido en todo caso la persona que armó el expediente, respuestas típicas a nivel de investigación es no recuerdo, porque no recuerdo significa un no, no significa un no, no significa un sí, sino un no recuerdo. Claro, no me acuerdo. No recuerdo, entonces, pero bueno, si le pregunta cuánto tiempo estuvo trabajando en todo caso con ese señor, bueno, cerca de 20 o 10 años o 8 años, entonces 8 años que no recuerdes, pues, ¿cómo se llama? Quizás tu trabajador es un poco sospechoso, ¿no? Y finalmente la situación es que cuando nos dan el nombre, nos terminan diciendo de que esa persona ha fallecido. Y uno lo busca pues en la RENIEC, o sea, buscamos el que finalmente supuestamente armado el expediente y en la RENIEC aparece que sí, es fallecido. Entonces, ya se tiene de cierta manera datos de investigación de que hay organizaciones que incluso ponen finalmente ahí a efecto de que finalmente esta persona quizás luego no los denuncie, pues estas empresas. Entonces se ve esa irregularidad ya con un carácter netamente doloso, porque antes de ello el Estado mismo les ha asegurado, o la entidad del Estado, por ejemplo, les ha asegurado que van a ser los beneficiarios y que ningún problema va a existir, ¿no? Entonces es una situación que también más adelante luego uno se termina dando cuenta. Ya, doctor, ahora usted nos ha comentado del el artículo 399, aprovechamiento indebido de cargo. ¿Qué significa este tipo penal? Claro, por ejemplo, el tipo penal es aprovechamiento indebido del cargo o conocido también como negociación incompatible. Hay doctrinarios que señalan que no debería llamarlo negociación incompatible porque es un comportamiento unilateral. A diferencia del tipo penal de colusión, que es encuentro, donde tienen que encontrarse los funcionarios y los extraneos, en el tipo penal, por ejemplo, de aprovechamiento indebido del cargo es unilateral. ¿Cuándo se configura? ¿Cuándo se da? Cuando el funcionario o servidor público se interesa indebidamente en forma directa, en forma indirecta o por acto simulado en cualquier contrato u operación para índole. Entonces, el verbo rector que finalmente se sanciona es ese interés indebido, ese interés para beneficiar, sea por temas de amistad, sea por temas económicos, temas sentimentales, finalmente a una persona en cualquier contrato o operación en la cual interviene el Estado. O sea, acá si usted me permite, para hacer un poquito la distinción, usted nos comenta que en el aprovechamiento indebido de cargo, en este 399, es cuando el funcionario público, él solo, de mutuo propio, sin concertar con con ninguna persona, se interesa. Le pongo un ejemplo y Claro. usted, a ver, usted lo carga. Yo soy el alcalde y está participando dentro de la licitación la empresa del papá de mi novia. Mi novia no me ha dicho nada, no me ha dicho intercede, no me ha dicho nada. Mi suegro tampoco no me ha dicho nada. Mi suegro no, es más, casi ni converso con él porque como estamos en periodo de cuarentena ni lo puedo ver y estoy ocupado como alcalde en mis quehaceres diarios. Pero como yo sé que está la empresa y mi suegro ahí, yo voy al comité. Yo voy al comité y me intereso en ese proceso. Me inmiscuyo, me sumerjo, trato de averiguar, de ver cómo va ese proceso de licitación. ¿Ese más o menos sería el posible contexto del aprovechamiento indebido de cargo? Claro, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, del aprovechamiento indebido del cargo, o cuando uno empieza una investigación, puede empezar una investigación por colusión y subsidiariamente por el caso de aprovechamiento indebido del cargo, como en el caso Si no que es usted lo una, es otra. manifestaba. Si no es Lo que una, va a pasa ser es que la hay que otra. ver, lo que pasa es si uno hace, por ejemplo, un levantamiento secreto de las comunicaciones, te das cuenta que no hay vinculación de llamadas, tomas la declaración del proveedor y el proveedor te dice la verdad que yo he participado, pero bueno, hay veces a uno se le puede pasar, pues, presentar algún documento, finalmente no hayas la concertación, pero sí hayas la irregularidad, entonces
determinadas figuras o determinados puestos o determinadas situaciones. Un ejemplo típico, por ejemplo, es en el caso de rellenar en el padrón a los beneficiados. O sea, dentro de los beneficiados hay que tener finalmente en cuenta de que determinadas personas sí tienen que estar en el padrón. Entonces, puede darse el caso, por ejemplo, que finalmente uno haya considerado que determinadas personas sí estén en el padrón. Hasta ahí podría ser algo irregular, pero finalmente no tendría relevancia penal. ¿Cuándo podría tener indicio de relevancia penal? Que cuando en ese padrón, por ejemplo, se encuentra la mamá del funcionario, la mamá, por ejemplo, del alcalde, la novia de uno de los regidores, etcétera. Entonces, ahí, y uno tiene que analizar, porque finalmente esta persona podrían ser personas que deberían ser beneficiarias, pero cuando uno ve, en ocasiones te das cuenta de que estas personas tienen solvencia económica y finalmente uno se da cuenta ahí el interés, ¿no? Porque ese interés es importarle algo y finalmente esto suele dar, como en el caso. Entonces, ahí hay quebrantamientos de principios existentes, porque todo Ahora, le funcionario. pregunto, Sí. claro, le pregunto ahí, este interés que tiene la persona, este interés, entiendo que es un elemento de trascendencia interna, ¿no? O sea, Es el verbo rector del tipo penal. el verbo rector, este verbo rector interés también, la prueba también pasa por la prueba indiciaria, porque cómo yo saber que él estaba efectivamente interesado, cómo él manifestaba un interés. Claro, o sea, definitivamente si vemos, si dentro de ese interés hay situaciones o determinados requisitos, llamémoslo así. A ver, Es un interés, ejemplo, de carácter o parental. O sea, como en un proyecto del Estado, una persona va a tener que postular dentro de una institución, pero el jefe de la institución, por ejemplo, resulta ser el tío y finalmente terminan contratando al sobrino, ¿no? Entonces, esto por la ley de nepotismo, por ejemplo, está prohibido. Sin embargo, se dan contrataciones. En el caso también que estamos hablando, por ejemplo, de poner en las canastas, ahí uno tiene que dar finalmente a los beneficiarios. ¿Qué hacen personas muy cercanas a un funcionario y servidor público como beneficiarios cuando ese interés también, al igual que muchos de los tipos de delito contra la administración pública, es un indicio? Y estos indicios, como reitero nuevamente, van a ser por lazos de amistad, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo funcionario y servidor público del Estado, para empezar, dentro de sus reglamentos y dentro de los principios institucionales, está el hecho de tener que apartarse. Por ejemplo, si uno de los integrantes finalmente del comité de selección se da cuenta de que una de las empresas proveedoras es de su novia, por ejemplo, a efecto de que no se pueda señalar temas de parcialidad, uno podría apartarse y desligarse de ese miembro de ese comité de selección. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, en el caso de algunas investigaciones donde al fiscal finalmente le llega un caso donde el imputado resulta siendo un amigo, por ejemplo, de la universidad. Entonces, hay atribuciones y le dan facultades también a un funcionario público de poder apartarse o inhibirse precisamente por el tema de que no se puede haber grados de imparcialidad. Entonces, el funcionario eminentemente sabe de esto y si no lo hace, estamos pues ante indicio precisamente de que podría haberse apartado, no lo hizo y finalmente tuvo a bien de poner a un familiar, ¿no? sí, bueno, efectivamente, ¿no? Definitivamente este tipo penal, de todas maneras, regulado en el 399, aprovechamiento indebido de cargo, va a ser de mucha importancia en estos tiempos, con todas las licitaciones que se están sacando y por el periodo de cuarentena, si bien es cierto, entiendo que la Contraloría está investigando, está detrás supervisando, pero hay, se ve por los medios de comunicación y hay muchas noticias donde podrían haber muchas investigaciones sobre esto. Nos ha comentado sobre un último tipo penal muy relevante que es el de peculado. ¿Qué nos comenta? Claro, ¿Qué es el peculado? ¿Qué se entiende por peculado? claro, a diferencia de los. Esto se va a dar cuando el funcionario servidor público se apropia o utiliza caudales o efectos que estén bajo su administración o custodia. El ejemplo típico es cuando haya ahora presupuestos que da el Estado a los gobiernos regionales, a las municipalidades, que esos presupuestos son destinados finalmente para poder enfrentar este tema de la pandemia del COVID-19, que sean, por ejemplo, 100 millones. Esos 100 millones como presupuesto se tienen que ejecutar.
y si no se logra ejecutar los 100, finalmente se tendrá que devolver, por ejemplo. Uno no Así podría es. hacer si uno hace una utilización diferente, podríamos estar hablando de un tema de malversación. Pero si la persona no le da una utilización diferente y termina apropiándose por lo menos la mitad o la cuarta parte de este monto dinerario, ahí estaremos hablando de peculado, por ejemplo, por apropiación, ¿correcto? Entonces, eso suele ser muy común. Eso suele ser muy común, cuando finalmente al momento de tener que sustentar del por qué o del dinero o dónde has utilizado, finalmente no hay una respuesta concisa. Y los que han sido beneficiarios, finalmente la población a la cual se destina ese presupuesto, empiezan a manifestar que no le ha llegado con la totalidad de vida, por ejemplo, los víveres que finalmente han sido destinados, ¿no? Entonces, es un típico caso que en estado de emergencia se puede dar. Ya. Y Ujú. en este peculado que usted nos comenta, o sea, sería el típico caso de cuando las canastas, que hace un momento nos habló, estas canastas, me las llevo a mi casa al final y no las doy al beneficiario, aquí tenía que entregársele las canastas. Sí, pero finalmente, ¿saben lo que sucede? A ver. Siempre terminan dándole, pero le dan en un porcentaje, Ah, o sea, sí, sí, o sea, ya muchos de los funcionarios, no todos obviamente, pero ya saben cómo manejar determinada situación. O sea, dependiendo también de la cantidad. Por ejemplo, que sean 1000 canastas, ellos pueden apropiarse no de los 1000, porque sería notorio esta situación, sino finalmente terminan apropiándose, por ejemplo, solamente de 50, ¿no? Que a efectos así sea 50, tiene que llegar en su totalidad. Entonces, así eso es es. una configuración. Ahora, hay otros, por ejemplo, ya de una manera, llamémoslo así, más negligente, finalmente terminan llevándose todos, por ejemplo, toda esa cantidad de donación a su casa. Entonces, ahí estamos ante un tema señalar, ¿no? Porque a mí me preguntaban si es a través de las noticias límites, los medios televisión, son delitos de corrupción. Entonces yo le respondo de que uno pues puede plasmar los tipos penales, pero hay que entender de que hay que investigar. Y el proceso penal, pues nosotros sabemos que tienen 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Entonces no estamos en la etapa de juicio oral como para nosotros podéis indicar y decir, no, eso es colusión, eso es peculado, sino que se tiene indicios. Ya a nivel de la También. investigación se verá, pues, definitivamente si esa es un poco peculado para hablar de colusión. En el caso de una contratación directa, finalmente por estado de emergencia se pueden obviar algunos procedimientos o algunos pasos que finalmente, de acuerdo a la ley de contrataciones, nos dan 10 días a efecto de poder subsanar, ¿no? Entonces, obviamente, si es irregular y ahí vino la Contraloría, tienes 10 días para subsanar y ahí no habría sucedido, por ejemplo, absolutamente nada, ¿no? Entonces, es algo que también es muy importante tener que manifestar, de que todas las investigaciones ahora están precisamente en este primer estadio de diligencias preliminares. Ahora, lo que sí es preocupante es que, como ha señalado, por ejemplo, el coordinador de las fiscalías especializadas en corrupción, el doctor Martello, tenemos a la fecha más de 120 casos aproximadamente en delitos de corrupción. Uy, Entonces, eso sí preocupa, ¿no? Preocupa por el estado de emergencia en la cual nosotros nos encontramos. Entonces, tener esa cantidad de irregularidades, evidentemente, ante una situación de emergencia, nos pone mucho que pensar, ¿no? O sea, nos pone evidentemente mucho a analizar de cómo en estos momentos donde más bien uno podría apoyar con estos temas de las contrataciones o con el tema de los presupuestos, podrían darse situaciones irregulares. Ahora, le comento que sí hay un caso de prisión preventiva en caso de delito cuéntenos. contra la administración pública, ¿no? Es el caso, si mal no me equivoco, de un fiscal incluso. Me parece que de un Uy, fiscal. Sí, que él había solicitado una suma de dinero a un particular porque precisamente le habían incautado ahí su automóvil y a efecto que le dé su automóvil le entregue, había solicitado una suma de dinero. Finalmente requirieron ahí, pues en tema de flagrancia, ya una prisión preventiva, ¿no? sí, Peculado, colusión, malversación de fondos. La ciudadanía también tiene que entender que un particular podría cometer delito de corrupción. O sea, eso es algo muy interesante también que hay que ah, señalar y que también se ve. Es decir, no solamente los actos de corrupción van a formar parte de los funcionarios y sus servidores públicos,
sino, por ejemplo, ahora estamos, ya vamos a estar 8 de la noche y tenemos la inamovilidad no podemos salir de nuestros hogares, tenemos que borrar la cuarentena. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una persona finalmente termina saliendo y lo detienen? Y ya el presidente de la República ha señalado que en el caso de detenciones ahora, por ejemplo, se le va a poner en un padrón y se le va a empezar una investigación. Entonces, se han dado situaciones donde la población, a efectos precisamente de que no suceda esto, han, han tratado, llamémoslo así, de sobornar, entregar a los efectivos policiales 20 soles, 30 soles, a efecto de que no le llevan a la comisaría o no le pongan en el padrón. Entonces ahí uno se preguntaría, ¿esto es corrupción? Sí, bajo nuestro Código Penal tenemos un tipo penal que es el cohecho activo genérico. El cohecho activo genérico está relacionado para el ciudadano, por ejemplo, que ofrece una suma de dinero a un funcionario o un servidor público a efecto de que incumpla sus funciones. Sí, sí, doctor. Mira, a mí me ha parecido muy interesante realmente que toquemos estos tres delitos: colusión, aprovechamiento indebido de cargo y peculado. Entiendo que los delitos de corrupción dan para bastante conversar. También, como usted dice, los delitos de corrupción cometidos por particulares. No va, en esta sesión no agotaremos todo porque quiero siempre comprometerlo para una próxima entrega, para que usted también esté con nosotros, porque nos Por parece supuesto. importante conversar y debatir esto. Yo quería pedirle, en estos tres delitos que usted me ha comentado, colusión, aprovechamiento y peculado, que usted nos dé unas reflexiones finales, y yo también le dejo ahora algunas preguntas para que también usted las pueda contestar. Y de todas maneras, agradecerle mucho a usted por su tiempo, por el esmero que usted tiene, por dedicarse a estos temas de la difusión académica. Por ahí me informan algunas personas que nos están viendo que tenemos algunos problemas, pero son problemas de señal que hoy en una situación de cuarentena estamos viviendo todos. Más bien hay que exhortar a la empresa de telefonía para que amplíe un poco más ancha la banda. Pero fuera de eso, yo le quería preguntar sobre, o sea, al final podemos hablar de que un funcionario puede cometer colusión, puede cometer aprovechamiento indebido, peculado. O sea, hoy puede estar muy expuesto a estos tres delitos. Y esto es un concurso. ¿Cómo se configuraría? Habría que dictarle prisión porque ahora tampoco está muy relativizado el tema de la prisión preventiva por el tema del COVID. ¿Cuál es su reflexión sobre estos temas, doctor Sergio Chávez? Claro, son tipos penales, por ejemplo, que por lo general no van a darse en una misma acción. Es muy Ya, complicado que se den en una misma acción, ¿no? Que en el mismo proceso de interesante, contratación, sí. interesante. Porque en el caso del tipo penal de peculado es aparte. Ahí vamos a ver netamente cuando hay un monto dinerario destinado, ¿no? Destinado y hay que tener que ejecutarlo. El peculado más colunda con el tema de la malversación de fondos, ¿no? Pero con aprovechamiento indebido del cargo y colusión, no. Ahora, en el caso de aprovechamiento indebido y en este caso colusión, sí hay que investigar. Brevemente, en el caso de colusión, para finalmente tener la certeza de que se ha cometido, tendríamos que encontrar la concertación con el proveedor. Si el proveedor no ha tenido algún acuerdo colusorio y hay una irregularidad en el proceso y dentro de ello vemos un interés por parte de este funcionario y servidor público por lazos de amistad, por lazos de amicalidad, por lazos de sentimiento, entonces tendríamos aprovechamiento indebido del cargo, por ejemplo. Entonces, hay que entender de que en un estado de emergencia, incluso también, volviendo al tema de peculado, se agrava la situación. Es un agravante Ah, el hecho de que coméntenos, claro, claro, coméntenos esa parte. claro, en el caso de peculado, por ejemplo, es un agravante, ¿no? Si están destinados finalmente estos caudales o efectos para ayudas sociales, entonces la situación de años de pena privativa de libertad eminentemente es más. En el caso de colusión no hay agravantes por estados de emergencia, en el caso de aprovechamiento indebido del cargo tampoco, pero estos dos últimos que se señalo son los más frecuentes, sobre todo el tema de colusión, ¿no? El tema de colusión que considero yo que a un 80% se suele dar porque las empresas finalmente no saben cómo sustentar por qué participaron en este proceso de licitación si no estaban en el rubro, si no tenían experiencia. Y ahí vemos temas ya de contradicción en sus declaraciones, ¿no? O sea, esa es una situación que eminentemente ya a nivel de investigación uno lo va teniendo en cuenta. Entonces, yo creo que tenemos tres situaciones en cierta medida para poder enfrentar esto. Primero, el correcto trabajo que tiene que realizar la Contraloría. Y entender también que la Contraloría no hace calificación penal.
ellos hacen los hallazgos, ellos hacen las auditorías, ellos hacen las irregularidades, ¿correcto? Pero tienen que hacer un buen informe de control. Cantidad de información no significa eficiencia finalmente, sino hay que tener hallazgos concretos, respectivos, efectivamente, que facilite esta situación. Se busca que el Ministerio Público, la otra institución, el Ministerio Público, sobre todo el fiscal, cumpla con ese trabajo de dinamismo, ¿no? Porque hay varias noticias crímenes, el Ministerio Público de inicio podría ir a las instituciones, solicitar determinados documentos en vez que solicitar. Porque si uno solicita el Ministerio Público a veces en 3 días, 4 días y se va expandiendo el tiempo, pero uno, y quiero recalcar que el Ministerio Público Anticorrupción son corporativos, o sea, si le toca al tercer despacho, podría tener el apoyo de todo el pool de fiscales que se encuentran ahí para poder ir a la institución y finalmente recabar información, ¿no? Entonces, el Ministerio Público tiene que hacer una buena calificación también. Sobre la prisión preventiva, consideremos de que va a depender ya de determinada situación. Se suelen dar, en caso de corrupción, mayores temas de prisión preventiva, a diferencia de lavado de activos y crimen organizado, ¿correcto? Que esa es otra situación. Por lo general, en corrupción se da en caso de flagrancia o cuando hay un tema de colaboración, pero en la mayoría de los casos son flagrancia delictiva. Lo demás, casi siempre en proceso de licitación, sigue su curso normal y uno no requiere prisión preventiva, ¿no? Y por último, tenemos a los veedores ciudadanos. O sea, finalmente se ha tenido también denuncia por parte de la población. Y quienes se han dado cuenta, algunos han tomado fotografías, hay testigos de testimoniales donde han visto precisamente, por ejemplo, utilizando la movilidad del Estado, la movilidad de la municipalidad para otros fines. También han denunciado temas de que al momento de entregar, por ejemplo, la canasta, es un presupuesto del Estado, han hecho creer de que es la misma municipalidad quien está entregando finalmente la canasta porque pusieron incluso su logo de su partido. Entonces, han denunciado estas irregularidades. Y no solo eso, también en el caso de las adquisiciones de las mascarillas, le comento, han habido denuncias de los propios esposos, de tanto de los efectivos policiales y los militares, quienes finalmente denunciaron este hecho porque se dieron cuenta que estas mascarillas pues no eran de calidad, ¿no? Y ellos finalmente preocupados por esta situación también, entonces ahí uno empieza la investigación. Entonces yo creo que son 3 situaciones. Ciudadanía como veedores, Contraloría que tiene que hacer un buen trabajo, sobre todo con los hallazgos, y el Ministerio Público que tiene que ejecutar de oficio, tiene que ir a las instituciones hacer una correcta calificación, ¿no? Efectivamente, de nuevo, doctor Sergio Chávez Panduro, agradecerle por su valioso tiempo, por estar acá con nosotros en su programa Ten Entrevista, como le dije hace un rato, comprometerlo también para otras próximas entregas, seguir tratando y otros temas de interés jurídico y de interés también nacional. ¿Algunas palabras finales que usted desea agregar? Muchísimas gracias a usted, doctor, a Atena Grupo Jurídico y a todas las personas que nos están y nos han seguido en esta transmisión. Mi agradecimiento a cada uno de ustedes y bueno, encantado de poder volver las veces que usted me puede invitar. Excelente, gracias, gracias a todos nuestros amigos. No se olviden de darle like, de compartir y de seguir siguiéndonos, que vamos a tener próximas entregas, así como estas muy interesantes. Mañana estamos con el tema de metodología de la investigación, cómo plantear un problema. Gracias, buenas noches.